Muy buenos días. El vídeo de hoy me lo habéis pedido mucha gente. Hoy vamos a hacer un meal prep. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vamos a cocinar un breve espacio de tiempo, en concreto 1 hora, y vamos a hacer 5 comidas, meriendas o cenas diferentes, sanas y muy nutritivas. ¿Qué pasa? Pues que venimos de vacaciones, la cervecita, las croquetitas, cómo nos gusta, todos hemos cogido algún kilito y ahora pensamos en comer sano, ¿verdad que sí? Entonces, para comer sano, ¿qué hay que hacer? Pues mira, hay que irse a buscar producto fresco. Me he ido al mercado y me he vuelto loco comprando verduritas, mirad qué cosas más ricas que he encontrado. Zanahorias en rama, que sabéis que me encantan. He comprado unos pimientos de colores, porque la comida tiene que ser divertida y siempre entra por el ojo, piensa siempre eso. He comprado un calabacín, he comprado una berenjena, unas cebollitas, chalotas, cebolla rosa, unas limas, mirad qué maravilla, orégano fresco. Orégano fresco. Y voy a utilizar también romero fresco, que lo tengo aquí enfrente de casa. Utiliza las hierbas aromáticas que tú quieras para condimentar tu comida. Y recuerda lo que siempre digo, open your mind. Vamos a ver 5 elaboraciones que vamos a preparar en 1 hora, sanas y nutritivas. Y ya verás qué fácil que es todo. Para que una comida sea equilibrada, ¿qué necesitamos? Necesitamos vitaminas, ¿vale? Y eso nos lo va a aportar las verduras que hemos elegido. Elige tus verduras preferidas. Necesitamos proteínas, mirad, aquí tengo proteínas, tenemos huevos, salmón, tenemos una pechuguita de pollo, proteína de origen vegetal, unos garbancitos, y también necesitamos algo que nos aporte energía, y esos son los hidratos de carbono, las patatas, la quinoa, la pasta, el arroz, el cuscús. Te propongo 5 comidas completas para que te las lleves donde tú quieras, a la oficina, para merendar, para cenar. Mirad qué tuppers más chulos que me he agenciado. Y bien baratitos, si no, con los que tengas en casa. ¿Y cuál sería el cuarto elemento? Las especias, los complementos, ¿verdad? Lo que le va a dar el sabor, lo que le va a dar el picante. Algunas de ellas son carminativas, ya sabes, que son buenas para que el cuerpo no genere gases, para que la digestión sea mucho mejor. ¿Empezamos a cocinar ya o no, Guille? Jolín, qué tío más pesado. Como queremos cocinarlo todo en 1 hora, tenerlo listo, vamos a preparar una base de verduras sazonadas, aliñadas, que las vamos a asar en el horno durante 45 minutos y en ese espacio de tiempo vamos a preparar las proteínas y los hidratos de carbono. En 1 hora tenemos todo listo, ya lo verás. Precalentamos el horno a 200 grados y toda la verdura bien lavadita la vamos a cortar a gajitos, a trozos más bien grandes. Las zanahorias las cortamos así, el rabito. Unos dientes de ajo que voy a machacar. Así, lo chafamos un poquito. Zucchini, está de moda el calabacín, por Dios, todo el mundo haciendo recetas de calabacín. ¿Queréis que hagamos alguna receta de calabacín? Lo vamos a cortar así, como en gajos, mirad. Y berenjena. Y los tomatitos cherry, que están lavados, como toda la verdura, se sueltan muy bien, así, de las ramas, mirad. ¿Qué os parece la bandeja de verduritas que vamos a preparar asadas? Vamos a sazonar un poquito de sal, sal piedra, me encanta la sal piedra para cocinar las verduras así, abundante. Un chorrito de aceite de oliva, virgen extra, no utilizo de otro para este tipo de elaboraciones, así todo bien regado. Un poquito de pimienta, también. Unas hierbas aromáticas. Mirad, romero. Lo cogemos así a contrarrama y verás cómo suelta todas las hojas. Y también yo he encontrado, fíjate qué cosa más delicada. Esto es orégano en flor. Utiliza las especias que a ti más te gusten. Si son frescas, mejor que mejor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¡Me quiere! Me quiere el orégano. Y un buen chorretón de lima recién exprimida, mirad. Con las manos bien limpias, lavaditas e inmaculadas, a mí esto me encanta hacerlo con la mano, mirad. Vamos a hacer que toda la verdura lleve de todo, se sazone y la vamos a meter ya al horno. Pasados 10 minutos la vamos a remover y luego ya no la tocamos.
45 minutos con el horno a 200 grados, ya veréis cómo va a quedar la verdura asadita y rica. Mientras se asa nuestra verdurita 45 minutos, vamos a preparar los hidratos de carbono. Y las patatas que tenemos aquí las vamos a asar aprovechando que tenemos el horno encendido. Estas patatas tienen un tiempo de cocción de 30 minutos, son patatas pequeñitas, las he lavado, les pongo un poco de sal, así, piedra, les pongo agua y cuando la verdura lleve 15 minutos y le queden 30, podré meter las patatas y sacamos las dos cosas a la vez, ¿verdad que sí? Primer hidrato preparado, al horno. Voy a cocinar ya el arroz basmati y pongo 100 gramos por persona. Si cocinas para más personas, pues multiplica las cantidades. Yo tengo ya mi agua hirviendo a la que añado un poco de sal. ¿Quieres que sea más potente? Pues añade caldo, añade pastilla o añade alguna hierba durante la cocción para perfumar el arroz. 10 minutos y escurrimos. Si te manejas un poquito medianamente en la cocina, puedes cocinar 2 y 3 cosas a la vez, porque en las cocinas hay varios fuegos, ¿verdad? Tenemos que cocinar la pasta, siguiendo las instrucciones del fabricante, tenemos que cocinar la quinoa y tenemos que cocinar el cuscús. La quinoa, como sabes, hay que enjuagarla muy bien. Voy a medir la cantidad de 100 gramos, como haré con todos los hidratos, y le vamos a pasar un agua y a enjuagarla perfectamente para quitarle la saponina, ya lo he explicado alguna vez. Una vez bien escurrida, a mí me gusta sofreírla. Pongo un poquito de aceite, un diente de ajo para aromatizarla un poco, añado la quinoa y la sofrío muy bien hasta que está tostada. Añade el doble de cantidad de caldo y déjala cocinar hasta que seque. Utiliza la pasta que tú quieras, yo voy a utilizar en este caso espaguetis integrales y siguiendo las instrucciones del fabricante tienen un tiempo de cocción de 10 minutos. Ya tengo aquí el agua preparada a la que voy a añadir un poco de sal y te contaré que mientras cuece la pasta vamos a preparar los huevos que nos sirven de proteína en una de las elaboraciones. Ponemos a cocinar la pasta con un poquito de sal. Mientras cuece la pasta voy a preparar una flor de huevo. Necesito papel film, un pincel y aceite. Además, un cuenco. Y mira qué fácil que voy a preparar una flor de huevo que cocinaré durante 3 minutos aprovechando el agua de cocción de la pasta. Si quieres ver cómo preparar una flor de huevo al detalle para que te quede perfecta, aquí te dejo una tarjeta para que veas cómo se hace paso a paso. Y 3 minutos me quedan para la pasta al dente y ahora es cuando voy a sumergir mis huevos. Cumplido el tiempo de la pasta y los huevos, vamos a sacar los huevos. Y el cuscús, pues ya sabes, lo ponemos extendido en una fuente y justo cubrimos. Yo voy a utilizar un caldo de pollo hirviendo. Dejamos que se rehidrate. Con todos los hidratos ya listos y cocinados y faltando 10 minutitos para sacar la verdura y las patatas, recuerda que las estamos cocinando al mismo tiempo, vamos a cocinar las proteínas. Y lo primero que voy a hacer es cocinar la pechuguita de pollo. Esta es una pechuga pequeña, que la voy a abrir por la mitad. Y le voy a dar unos cortes para que se cocine mejor. Salpimentamos. Y le voy a poner un poquito de mostaza fuerte en pasta. Con esto la voy a pintar, mira. Una gotica de aceite en una sartén bien caliente y la vamos a marcar muy bien por los dos lados. Una cocción a fuego fuerte, pero corta. Mientras se termina de asar la pechuguita, vamos a preparar el salmón. La cocción del salmón la vamos a hacer en el microondas en 3 minutos. Súper fácil, mira.
aquí lo tengo, una cortada de salmón de 150-175 gramos. Lo ponemos ya en un plato donde vamos a poner un poco de sal en el fondo, aceite, ponemos nuestro salmón, salpimentamos también por el otro lado perfectamente y además un buen chorrete de zumo de limón. Muy sencilla esta elaboración. Filmamos y 3 minutos en el microondas. Es todo. El pollo también está en su punto, ¿lo ves? Es como de goma. Ya lo tenemos listo. Apagamos fuego y reservamos. Mirad el punto del salmón, 3 minutos en el microondas a potencia máxima. Bueno, casi tenemos todas las proteínas listas. Tenemos el salmón, tenemos el pollo, tenemos el bonito, que este bonito en aceite, no sé si viste el vídeo de cómo lo preparaba. Pues aquí hay un enlace y todavía encuentras bonito en el mercado y puedes preparar tu conserva de bonito que te dura muchos meses. Los garbanzos los voy a enjuagar. Yo utilizo garbanzos cocidos. En una sartén caliente vamos a saltear los garbanzos. Y yo los voy a saltear con un poquito de curry de madrás, que me encanta, pero vuelvo a decir, utiliza tus especias preferidas. Unas pipas de calabaza y unas ciruelas pasas. Estas tienen hueso, cuidado y no se te olvide, ¿eh? Tenemos todas las proteínas listas y vamos a sacar la verdura y las patatitas. Mirad, vamos ya a montaje, ya tenemos todo listo para preparar nuestras 5 fabulosas comidas. Cocina sana, cocina sano. Mirad qué fiesta y mirad qué pinta que tiene esta verdura, ¡por Dios! Y aquí tengo ya las patatitas, las he puesto en este bol. Tenemos todo preparado, tenemos la verdura, que va a ser la base de todos nuestros platos. Ahí tenemos la vitamina. Tenemos los hidratos de carbono, el arroz, la quinoa, los espaguetis, el cuscús y las patatas. Y tenemos la proteína de origen vegetal, garbancitos que hemos salteado con curry, unas pipas de calabaza y unas ciruelas. El salmón que lo hemos cocinado en microondas, la pechuga de pollo con mostaza a la parrilla, el bonito que tenemos ya preparado en aceite y los huevos que los hemos cocinado de esta forma que queda preciosa y te he contado también cómo se hace, ¿verdad? Vamos a emplatar. Por ejemplo, lunes. El lunes vamos a comer verdurita, ponemos un poco de todo, variado. Todos los días tiene que haber de todo. Y ahora coloco el salmón. Y termino con unas patatitas. Estas las voy a poner partidas por la mitad. Uy, qué ricas. Patatitas asadas, mira. Bueno, ¿cómo lo ves? Le ponemos un poquito de pimienta blanca y esto es mi gusto, ¿eh? Así, un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Y ya tenemos liquidado el lunes. Si quieres le pones unos granitos así de sal. Y ya tenemos el lunes visto para sentencia, el lunes, el martes o el miércoles, el día que tú quieras. Ya tenemos el primero terminado. Vamos a por el siguiente. Vamos con el martes, verduritas. Ponemos un poco de todo. Y ponemos cuscús aquí, en este lateral. Esto va a ir genial con mis garbancitos al curry, con ciruelas y las pipas de calabaza. Mira, qué maravilla de combinación. ¿Sabéis lo que le va a ir muy bien también? Una cortadita de lima fresca. Le pondré dos. Ahí y ahí. ¿Cómo lo ves? El miércoles me apetece tomar arroz. Y vamos a poner verdurita como todos los días, fuente de vitaminas, arrocito basmati que tenemos aquí cocinado. Y el bonito. El bonito lo vamos a sacar del aceite. Yo lo tenía en la nevera. Mirad qué tranchas de bonito más hermoso que tengo aquí. Y el gusto te lo das tú de trocearlo. Así, unas tranchitas de bonito. Y aquí sí voy a recurrir otra vez a un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y una rascadita de pimienta. Claro que sí, claro que sí. Ya tenemos otro listo. El jueves es el día de los espaguetis, entonces pondremos verdurita, así, de todo. Pondremos espaguetis. Yo simplemente los he servido, pero los puedes saltear y los puedes especiar como tú quieras. Aquí tenemos ya el hidrato del jueves. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta los huevos flor. Y ahora verás qué cucada. Mira, ya verás cómo nos han quedado.
Voy por las tijeras. Cortamos aquí arriba el papel y ahora retiramos el papel con mucho cuidado. Como ves, la yema del huevo está cremosa. Si has controlado bien el tiempo, vas a tener un huevo de esta forma. Lo ponemos encima de la pasta para que te rompas tú la yema ahí y hagas tu propia salsa de la pasta. ¿Lo ves? Es muy fácil de hacer esta flor de huevo. Le voy a poner unos granitos de salpiedra, le voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima y le voy a poner también unas escamas de pimentón, que puede ser dulce, puede ser picante, elige el pimentón que tú quieras. Si es que te gusta, ponerle pimentón. Porque el jueves se come pasta. ¡Hala! Dulce Miel, ¿tú sabes lo que es un meal prep? Meal prep, meal prep, meal prep. Te va a encantar el meal prep, Dulce Miel, pero espérate que lo termine, que me falta el viernes. Hola, guapo, hola, guapo, hola, 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 hola. Vamos con el viernes. Ponemos verdurita, como toda la semana, oye. El cuerpo funciona de bien cuando toma verdurita todos los días, mira. Así, un poquito de todo, un poquito de todo. Por nada, pero mirad qué ojo tengo, Mirad qué ojo tengo, que me ha venido redonda la verdura, ¿vale? Ponemos un poquito de quinoa. Quinoa con pollo, ay qué rico, el viernes. En puertas del fin de semana, mirad. Así. En un lateral, un poquito de quinoa. Lo cortamos así. Vamos a hacer unos trocitos más pequeños. Mira lo que hago con el juguito. Atención, una gota de aceite. Hacemos así y mira lo que ocurre. Tenemos una salsa para tirar por encima instantánea. ¡Uy, cómo huele de rico esto, por Dios! ¡Y qué fiesta! Menuda semana de comer rico y sano que nos vamos a pasar con este meal prep que te acabo de proponer. Y recuerda, cocina sana, cocina sano. Esto ya es rizar el rizo. Yo me doy una vuelta por mi jardín porque me gusta tener hierbas aromáticas y mirad, aquí tengo hojitas de hierbabuena y esta la voy a poner aquí en los garbancitos. Pues le voy a poner unas hojitas de salvia aquí al salmón. Siempre lo digo, el verde viste mucho. Albahaca, la albahaca la voy a poner aquí con la pasta. Me parece que la albahaca y la pasta se llevan bien. Se trata de poner un detalle verde, algo que el plato lo hace mucho más apetecible. Y si no, pues puedes poner especias secas, lo que tú quieras. Y por supuesto, pues no podía faltar mi perejil querido. Ahí lo tenemos, este con el pollo. Ahí, ahí. ¿Estamos preparados para la vida moderna o no? Voy a probar, pero no sé qué día, porque claro, lunes, martes, miércoles, no sé qué probar, no sé qué probar. Mirad esta yemita de huevo con la pasta, con la verdurita abajo así, todo mezclado. ¡Ay, qué rico! Dios mío, estoy salivando. Vamos a probar esta maravilla. A ver, verdurita. Así. ¡Qué sabor! Con esto me voy todos los días yo a la oficina contento y feliz. Esto es un espectáculo espectacular. Bueno, espectacular. Mundial. Ni qué decir tiene que esto lo tienes que guardar en la nevera bien apiladito y a mí me gusta etiquetarlo. En frío te puede durar varios días. Pero vamos, si lo has hecho con la intención que lo he hecho yo, esto te dura de lunes a viernes. Mirad, así me gusta a mí organizar mis comidas. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Esta semana voy a comer, pero que muy sano. El pollo está muy bueno también, Qué sabor. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo.